Niños, en este video vamos a hablar acerca del concepto de medición, ¿ya? La medición en matemática y en ciencia. ¿Qué es lo que es la medición? Em, bueno, básicamente es la búsqueda del ser humano por entender la realidad y las cosas que nos rodean, ¿ya? Entonces, el ser humano desde tiempos muy antiguos ha intentado medir la realidad, entender cómo funciona, cuantificarla, ¿ya? eh, y en distintos aspectos, ¿no es cierto? En distintos ámbitos. Por ejemplo, el ser humano ha intentado medir el tiempo, el espacio, ha intentado medir ondas, temperatura, presión, masa, velocidad y muchas otras cosas, ¿ya? Con el fin de poder cuantificar la realidad y poder hacerla más asimilable en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de la ciencia, de la tecnología, ¿ya? En fin. La medición consiste entonces en que el ser humano quiere entender, en cuantificar, ¿no es cierto?, en números, en cantidades más precisas, de manera más ordenada, distintos parámetros de la realidad, de nuestro mundo, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, por ejemplo, la medición del tiempo, ¿ya? Ahí el ser humano, para poder medir el tiempo, inventó todo un sistema, ¿ya? De estudio, ¿no es cierto?, de cómo se mueve el planeta Tierra alrededor del Sol, cómo se mueve la Luna. El ser humano ha inventado calendarios y ha inventado también los relojes, ¿no es cierto?, para poder medir el tiempo. Y las medidas de tiempo son el segundo, minuto, hora, día, año, mes, ¿no es cierto? También en la medición del espacio, aquí, aquí se miden longitudes, superficies y volúmenes, ¿ya? En el espacio, ¿ya? Y el ser humano ha inventado distintos instrumentos también para medir la regla de medir, ¿no es cierto? La wincha, en fin, un montón de aparatos, ¿no es cierto? Hasta existen ahora unos pistolitas láser que miden las distancias en cuestiones de segundos, ¿ya? Pero con el fin de poder medir la distancia del espacio, ¿no es cierto? O de ciertos objetos, ¿no es cierto? El largo, el ancho, la profundidad de ciertos objetos. También ha tratado de medir ondas, ¿no es cierto? Cierto tipo de frecuencias como sonidos o incluso medir las ondas sísmicas en un terremoto, ¿ya? También la medición de la temperatura. El ser humano ha inventado distintas escalas de grados de temperatura, ¿no es cierto?, para poder medir la temperatura de un cuerpo o de un objeto. Y también distintos instrumentos, ¿no es cierto?, distintos tipos de termómetro, ¿ya? Asimismo, también hay otras formas de medición, ¿no es cierto?, un poco más complejas que son, por ejemplo, la velocidad, ¿ya? Que es una mezcla entre el tiempo y el espacio, entre distancia y temporal y espacial, ¿ya? La velocidad, por ejemplo, que mide el velocímetro de los autos para decirnos a qué velocidad estamos eh, yendo en ese auto, ¿no es cierto? O en el avión o en el barco, ¿ya? También masa. También la masa, ¿no es cierto?, ha inventado distintos tipos de balanzas y pesas para poder decir cuánta cantidad hay, por ejemplo, de manzanas, de peras, ¿ya? O cuánto peso yo, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesas tú? Ha inventado distintas escalas y maneras de medir la masa de un cuerpo, ¿ya? También la presión, cuando el papá o la mamá, ¿no es cierto?, revisa la presión de las ruedas del auto, ¿verdad? También se ha inventado formas de medir presión, ¿no es cierto? ¿A qué presión está una cierta sustancia, un cierto gas, ¿no es cierto? El medidor de presión, por ejemplo, en el cilindro de gas de la casa, o el medidor de presión que está en la válvula, ¿no es cierto?, en el calefón, para ver la presión del agua, los medidores de luz eléctrica, en fin, ¿ya? Hay muchas otras cosas que el ser humano ha intentado medir, ¿no es cierto? Y ha inventado distintos sistemas para
medir. Incluso hasta ha buscado la forma de medir el comportamiento humano, ¿no es cierto? El rendimiento también es una forma de medición. Cuando a ustedes les colocamos nota por su rendimiento, ¿no es cierto? Por cómo ustedes responden las pruebas también. O sea, existen escalas de nota. Todas esas cosas también son formas de medición, ¿ya? Bueno, para cada evento de la vida, el ser humano ha ido inventando distintas maneras de medir esos eventos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos medición.